Bueno, buenas noches a todos. No tengo presentación, Lourdes me decía la presentación, yo en realidad la idea es contarles un poco cuál es mi visión de en qué va a impactar todo este tema, o que ya está impactando, ¿no? El tema de las tecnologías en nuestra profesión. Y de alguna manera esa pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo, decir, bueno, ¿qué profesiones van a sobrevivir, qué profesiones no van a sobrevivir? Y las que sobrevivan, cómo van de alguna manera adaptarse a este cambio, a este nuevo mundo, ¿no? Y bueno, me pareció, les voy a contar un poco cuál es mi visión un poco global, empezando cuál es mi visión más de vida, digamos, y de profesión, y después nos metemos un poco más en el área de los impuestos, ¿no? Como decía Lourdes, yo hace muchos años que trabajo en el área impositiva. Tengo 52 años, tengo 3 hijos, como yo, full time y 2 part time de mi marido, que van entre 12 y 29 años. Así que ya pasé 3 veces por el tema de la elección de carrera, y ya pasé 2 veces por el cambio de carrera, y ya pasé una vez por el abandono de carrera. O sea, hay como de todo en la experiencia. Y la verdad que es bien difícil cuando uno tiene que elegir, pero es bien difícil hoy y era bien difícil cuando elegimos nosotros también. La diferencia es que hoy tienen muchas más opciones, que por un lado, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. Está buenísimo que tengan más opciones porque da una amplitud de elecciones mayor para poder decidir qué hacer. Por otro lado, obviamente, cuanto más tengo para elegir, más difícil es, ¿no? En la época nuestra teníamos las carreras tradicionales nomás, y eso de alguna manera simplificaba por el número de carreras que había para elegir, pero por otro lado hacía que mucha gente estudiara alguna de las carreras tradicionales y después terminara haciendo cosas diferentes o que no tuvieran nada que ver. En particular, yo, ¿por qué elegí contador? Elegí contador, a ver, un poco porque no me gustaban las letras, no me gustaba la biología, la medicina, esas áreas no me gustaban. Y bueno, lo mío eran los números, me gustaban mucho los números. Entonces, bueno, eso me achicaba un poco el elenco a economía, contador, ingeniería, ¿no? Como fueron un poco las carreras que llegué a la lista corta. Y bueno, y entre esas carreras, economía era la que menos me gustaba. Y bueno, terminé en contador. Un poco en ese momento no lo racionalicé ni mucho menos lo verbalicé, pero también muchas de mis amigas fueron para contador. Ingeniería era una carrera donde no iban muchos hombres, y bueno, yo creo que eso también pesó un poco en mi decisión. Si me preguntan hoy si me arrepiento, para nada, no me arrepiento para nada. La carrera, a mí, después que empecé a cursarla, me gustó mucho. La carrera de contador es una carrera que, como pocas, tiene la característica que es una mezcla entre lo que son las materias más que hacen a la tarea del contador, práctica del contador, como contabilidad, como economía, matemáticas que ayudan en todo lo que es el tema del razonamiento, y una mezcla con materias más humanistas, ¿no? Como pueden ser los derechos, como puede ser sociología o algunas otras materias que hacen más a lo que es lo humano. Entonces, esa mezcla hace que de mi generación muchos contadores se estén dedicando a recursos humanos, como Rosana, a marketing, a áreas comerciales, como que a coaching. Es como bien variado, porque en esa época no había carreras de ninguna de esas materias como hay hoy. Entonces la gente que estudiaba para contador después se daba cuenta de que podía hacer otras cosas, profundizando sus estudios en esas áreas, y que lo más importante, que todo lo que había aprendido como contador le servía para esas áreas, porque le daba una visión muy holística y muy completa de lo que es una organización, una empresa, un negocio, porque se habían analizado bastante en profundidad muchas de las áreas que inciden en una empresa o en un negocio. Entonces, dicho eso, yo no me arrepiento, me parece que fue una buena opción. Cuando yo entré a trabajar,
nadie me preguntó a dónde quería ir, si quería ir, ahí estaban tercero de facultad. Ingresamos 10 a Price ese año y nadie me preguntó si quería ir a impuestos, si quería ir a auditoría, si quería ir a contabilidad. O me mandaron para impuestos, pues yo era de las más grandes, el resto de la mayoría estaban en segundo. Y bueno, allá fui para impuestos, lo cual agradezco porque me encanta. Pero probablemente si hubiera ido para auditoría también me hubiera gustado, porque de alguna manera era todo nuevo, todo aprender, todo gente que sabía mucho, empresas, clientes muy grandes, muy importantes y con negocios muy interesantes, compañeros que estaban en la misma, que también generaba un impulso para el estudio y para seguir adelante. Entonces, probablemente me hubiera gustado cualquiera, pero bueno, hoy, 30 años después, estoy contenta de haber hecho el área de impuestos. Y yo tengo una visión del tema un poco romántica, capaz. Les hago una pequeña anécdota. Hace unos años me invitaron a un panel que era una jornada que cerraba un programa para mujeres. Era como, les daban una cantidad de talleres, desde el cuidado del cuerpo hasta cómo buscar su futuro, cómo estudiar, por dónde estudiar, cómo salir de repente del sector en el cual se encontraban o en contextos complicados. El cierre de ese programa eran chicas de 12 a 15 años, pero con problemas complicados, ¿no? Desde embarazo adolescente, violencia doméstica, violencia en el noviazgo, eran chicas con contextos complicados. Y en el cierre de ese programa nos invitaron a 4 mujeres a darles un discurso que suponía que era motivador para de alguna manera, que ellas se sintieran con entusiasmo de ser dueñas de su futuro y buscar su camino, ¿no? Y cuando llego al panel me encuentro que estaba Agó Páez Vilaró, ¿la conocen? La hermana de Páez Vilaró, que es toda OM y que hace todo cosas de meditación y bueno. Había una chica que era la presidenta de la comunidad afro en Uruguay, y después había una persona del Ministerio de Economía que yo no la conocía, que era que trabajaba en la parte social, y bueno, y yo. Y yo dije, ¿qué voy a inspirar yo? ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué de impuestos? ¿A quién me voy a inspirar con esto? ¿No? De 12 a 15 años, ya para empezar no sabían lo que era un impuesto, ¿no? Y además, digo, es imposible. Bueno, entonces empezó Agó, las hizo parar a todas, les dice, cierren los ojos. Y empezó con toda una dinámica de respiren, no sé qué. Yo dije, esto es imposible, no puedo competir con esto, ¿cómo voy a inspirar con esto? Y bueno, vinieron las charlas, yo era la última. Y después me definí por una cosa, y es a lo que les quiero contar, y me definí por el tema de la pasión, ¿no? La pasión. Uno tiene que hacer lo que lo apasione. Entonces, las carreras son herramientas para ello, porque nos dan toda la formación y todas las herramientas para que después nosotros podamos salir al ámbito laboral a poder hacer lo que nos apasiona. Y puede ser que lo que nos apasione, a algunos los apasiona la medicina, a otros los apasiona la danza y a otros nos apasiona los impuestos. Entonces, bueno, ¿y qué tienen de apasionante los impuestos? Y bueno, los impuestos tienen mucho más de lo que uno se imagina que es la liquidación del impuesto, ¿no? El IVA al 22%. Es mucho más que eso porque se trata de personas. O sea, se trata de personas. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con una contraparte persona. Entonces, se trata de conocer personas, de trabajar con personas, de conocer personas en las empresas y de ayudar a esas personas a que puedan resolver sus problemas, en este caso impositivos, y a que puedan estar tranquilos de que están liquidando sus impuestos bien. Entonces, en realidad lo que les quiero transmitir es que, y ahora lo vamos a enganchar con algunas conclusiones finales que después les voy a decir, es que en realidad la carrera de contador me da muchas herramientas en el área impositiva. Como lo vivo yo, es lo que es el contacto personal, eso no lo vamos a perder con la tecnología. Y ahora desarrollo un poquito más eso. Pero como comentario general, para mí lo importante es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que realmente nos divierte en el día a día, ¿no? En el área impositiva en particular, otro comentario que les quería hacer, dos reflexiones. Una vez hay alguien que se retiró antes de la edad, se retiró a los 55 años por un problema de salud. Cuando le hicimos la despedida, vino y me dice,
por fin, dice, ahora voy a hacer lo que me gusta, porque nadie puede tener vocación de contador público. Y yo ahí que tenía 27 años, dije, ay, pero qué horrible este señor, ¿no? Porque a los 55 años me viene a decir eso. Y después lo entendí que en realidad él era como muy, hablaba poco y se expresaba así como muy tajantemente. Pero en realidad yo creo que no quiso decir eso. Lo que él quiso decir es que en realidad él sentía de que por trabajar había dejado de hacer otras cosas que ahora quería hacer, ¿sí? Pero después, hablando más en profundidad con él, me ha dicho, bueno, a mí en realidad me encantó todo esto que hice. Todos estos 30 años que yo estuve trabajando, 20 años que estuve trabajando en esto, a mí me gustaron. A mí me gustó aprender, me gustó dar clases, me gustó estudiar, me gustó trabajar con otros. Entonces, su expresión, que en el momento a mí como que me hizo pensar y decir, bueno, y esto, no fue realmente decir, bueno, qué frustración todos estos años, sino que fue, no, estuvo bueno lo que hice, estuvo bueno, y ahora voy a hacer otras cosas. Y entonces eso a mí me hace reflexionar, y creo que ustedes son una generación que eso lo tienen muchísimo más claro, de que siempre hay que buscar los equilibrios, porque claro, si uno no busca los equilibrios, probablemente con lo que esté haciendo o en lo que se enfoque en forma casi exclusiva, obviamente en algún momento lo va a aburrir. Entonces, buscando los equilibrios, lo que uno elige debería funcionar. Tengo otro amigo que siempre le preguntamos, cuando la gente le pregunta, bueno, ¿y vos qué sos? Y él dice, no, yo soy una persona. Dice, bueno, pero ¿qué sos de profesión? No, yo no soy nada, yo soy una persona. Yo estudié para contador público, ¿no? Y es como un matiz, ¿no? Porque es como un matiz porque, bueno, a ver, por un lado, lo que nosotros estudiamos, a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, obviamente, hace lo que somos también, ¿no? Forma parte de lo que somos. Pero, es decir, no me convierto en contador por recibirme, ¿no? Yo estudio para contador y tomo todas esas herramientas para después hacer lo que en la vida me gusta más o lo que laboralmente me parece que me satisface y me va a llenar. No sé si comparten esa visión, a mí como que me cierra, me gusta. Bueno, vamos un poco más dicho esto como en contexto, lo que a mí me parece, y esto también va de la mano de que a mí me parece que hay que estudiar, o sea, lo que sea hay que estudiar porque eso nos da una plataforma para después poder tener herramientas, metodología, conocimientos, para poder hacer lo que uno quiere en la vida. Eso como base. En el área impositiva, básicamente, hoy tenemos como dos grandes áreas de actuación. La pública y la privada, ¿ah? En la pública, ¿quiénes son? Y bueno, son los legisladores, de alguna manera, porque son quienes hacen las leyes, las personas que trabajan en los ministerios públicos, o en el Ministerio de Economía en particular en nuestro país, pero también hay gente en otros ministerios que también sabe de impuestos, porque de alguna manera son los que deciden las políticas tributarias. Y después tenemos la DGI, que es quien custodia de que los impuestos se paguen correctamente. En toda esa área, y volcándonos un poco al tema de la tecnología, y en particular en Uruguay, la DGI ha hecho un salto tecnológico en estos últimos 8 o 9 años brutal. Pero eso no ha llevado a que tengan menos trabajo. Y acá voy a un punto que se va a repetir en lo que yo les quiero comentar, o como es mi visión. Se repite en todas las áreas. O sea, que la tecnología que viene creciendo y va a seguir creciendo y que cada vez hay más herramientas. Y el otro día yo miraba, no sé si fueron a la charla del contador Ribeiro ustedes, pero yo la estaba repasando a ver qué había hablado para no repetirnos. Y él ahí hablaba de las distintas tecnologías, ¿no? Y hablaba de la robótica, de la inteligencia artificial, hablaba de la nube, hablaba de las redes, ¿no? Distintas tecnologías del data analytics, o sea, de toda la tecnología que hoy está disponible y cambiando todos los días, todo el tiempo, ¿tá? Entonces, bueno, esa tecnología, de alguna manera, la podemos ver de dos maneras, ¿no? La podemos ver como una amenaza, de decir, bueno, dentro de unos años no hay más contadores y nos sustituyen las máquinas 100%, no hay más nadie liquidando impuestos porque las máquinas nos sustituyen, o la podemos ver como una oportunidad, ¿tá? Para mí es una oportunidad. Para mi generación es una oportunidad que da una pereza horrible, ¿no? Porque tenemos que ponernos a esta altura a ayornarnos en lo tecnológico, que obviamente no somos nativos digitales. Para ustedes es una oportunidad brutal, ¿tá? Porque sí son nativos digitales. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Si uno lo ve como una oportunidad, es decir, bueno, toda esta tecnología que tengo a disposición, lo que va a hacer es simplificarme de alguna manera algunas tareas, ¿sí? Permitiendo que yo sea más eficiente, que no tenga que hacer cosas más aburridas o más monótonas, porque de alguna manera la tecnología, la robótica, por ejemplo, lo que hace es tomar procesos que son repetitivos y los automatiza. Entonces, ya no tengo que agarrar a una persona para que esté sentada 40 horas tildando la conciliación bancaria, que lo que dice la cuenta bancaria sea con lo que dice el listado y con el lápiz rojo, como nos enseñaban cuando entrabas a trabajar, el lápiz rojo tildando a ver que cerraran los números. ¿Qué te agrega eso? Nada. ¿Qué valor agregado te da? Nada. No te agrega nada. Entonces, la oportunidad que yo veo es que tenemos una cantidad de herramientas que nos van a permitir no tener que hacer esas tareas rutinarias y monótonas y poder dedicarnos a hacer otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿pero hay otro tipo de tareas para hacer? Sí, sin duda que hay. Y esto yo creo, a ver, lo que yo siento es que como el cambio tecnológico es tan rápido, ¿no? Que la cuarta revolución, como le dicen, es tan rápida, ha generado todo un ruido, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto dónde termina? ¿Y esto qué impacto va a tener? ¿No? Pero que lo tuvo también la revolución industrial, lo tuvo también los cambios tecnológicos no tan acelerados capaz que ha habido siempre. Cuando yo entré a trabajar, y se van a pensar que soy de la prehistoria, los cuadros de activo fijo los hacíamos a mano. ¿Se imaginan un cuadro de activo fijo a mano? Hoy me suicido, me subo acá arriba y me tiro abajo, o sea... los hacíamos a mano, bueno, además de lo aburrido que era, la posibilidad de hacer errores, ¿no? ¿Y qué nos dejaba? Nada nos dejaba. Entonces, y eso fue un cambio, y nadie se traumó con eso. Y no se quedó gente sin trabajo porque los cuadros de activos fijos empezaron a hacer en la computadora. Porque alguien tenía que mirar lo que había en la computadora, alguien tenía que analizar los bienes que había comprado la empresa para ponerlos en los cuadros. Lo que hacía la computadora eran las cuentas, y lo presentaba más lindo, pero no sustituyó 100% la persona. Entonces, digo, ha habido cambios y yo creo que todos estos cambios de alguna manera como que estamos como un poco asustados y también porque hay un tema de la globalización y las redes sociales que también, ¿no? Como que hoy tenemos muchísima información que antes no teníamos. Entonces, toda esa información también de alguna manera genera, a veces genera hasta desinformación, ¿no? Porque uno lee una cosa, lee otra. Entonces, yo creo en el área impositiva y, por ejemplo, y volviendo al ejemplo del área pública, ¿no? Que ha hecho la DGI, tiene unos sistemas potentísimos ahora, muy potentes. Y con todo lo que es facturación electrónica, eso les permite a través del análisis de datos, del Data Analytics, que tienen una cantidad de información que les permite inspeccionar en forma diferente. Porque ellos ahora saben, por ejemplo, las empresas que declaran diferente que sus clientes, porque tienen la información de los dos. O saben las empresas que dan una rentabilidad inferior a la que es la media del giro, porque tienen la información de todas las empresas del giro. Y entonces, ¿eso qué hizo? ¿Eso sustituyó gente? No, eso antes no lo tenían. ¿Me entienden? En este caso concreto, no lo tenían antes. Antes no lo tenían, no era que había gente revisando eso. Era imposible, no lo tenían. Ahora lo tienen. Y ahora salen a inspeccionar con otro nivel de inteligencia previa, que conocen al contribuyente y conocen una cantidad de datos. Entonces, eso es un caso bien típico de tecnología que fue a favor de la persona que se dedica al área impositiva, en este caso puntual desde el área pública, ¿sí? Y que le simplificó la vida y le permitió trabajar de otra manera y ser mucho más eficiente y, bueno, y obviamente ser mucho más certero, ¿no? en las actuaciones inspectivas, porque ahora cuando van a hacer una inspección saben a dónde van y saben qué se van a encontrar. ¿Tá? Entonces es un caso típico. Entonces, yo para esta charla también me puse a mirar un poco de información y bueno, qué se dice de la tecnología y ¿saben qué? No encontré, sí encontré muchas listas, si ustedes habrán visto algunas, de las 10 profesiones del futuro, las 25 profesiones que sobreviven en el futuro, ¿tá? Que muchas o casi todas están o muy centralizadas en análisis de datos, ¿no? El analista de datos, la nanotecnología, o sea, cosas muy específicas, o son profesiones que están muy atadas a lo humano,
ni siquiera el médico, porque el médico ya desapareció de las listas, pero el fisioterapeuta. Dicen, bueno, fisioterapeuta va a seguir sobreviviendo. ¿Tá? Pero no encontré ningún comentario, ni ninguna lista, ni nada que diga el contador desaparece. Digo, no, nadie está hablando de eso, ¿no? Y sí encontré mucha información, y los invito a que entren y miren y analicen, mucha información de decir, bueno, ¿cómo reformulamos la tarea del contador de impuestos para adaptarse a la nueva tecnología? Y una visión muy interesante que encontré es, porque no es solo cómo me adapto yo a la nueva tecnología que voy a poner en mi empresa para prestar el servicio, cómo reformulo mi forma de prestar el servicio para adaptarme a las nuevas tecnologías que están poniendo mis clientes. ¿Me siguen la diferencia? ¿Ah? Porque ahora el cliente va a tener también su información en forma diferente, va a tener sus centros de datos en formas diferentes, va a tener toda su gestión, ¿sí?, en forma diferente. Y entonces yo también tengo que adaptarme para prestar un servicio que esté adecuado a eso. Porque si voy con mi mismo libreto, mi misma forma de prestar el servicio que hace 15 años, cuando ya les digo, hacíamos los cuadrativos fijos a mano, no voy a poder prestarle el servicio en forma adecuada. Entonces, es súper interesante la visión, y si entran a la página de Price hay una serie que se llama, a ver si tengo el nombre por acá, que está muy buena, una serie se llama Tax Function of the Future Series. Es una serie de las funciones impositivas del futuro. La página de Price, la de Estados Unidos, no la nuestra. Entren ahí y están esos artículos, son varios artículos con esta visión. De decir, bueno, ¿cómo me reciclo como asesor impositivo para adaptarme a las necesidades y a el impacto que la tecnología tiene en los negocios de mis clientes? ¿No? Entonces, y acá me fui un poco al ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado, como decíamos, bueno, hay contadores haciendo distintas disciplinas que no necesariamente son estrictamente las que más vieron en facultad, pero pensemos en los contadores más clásicos de alguna manera, finanzas, impuestos, auditoría, que son los que tienen como un arraigo mayor a las materias típicas, si se quiere. En eso están los contadores fiscales también, ¿no? Y los contadores fiscales pueden estar dentro de una organización, como puede ser un estudio grande, pueden estar en estudios chicos, o pueden estar en empresas, pueden estar en bancos, pueden estar en fondos de inversión, pueden estar, hay por todos lados, ¿no? Yo, como siempre digo, levantás una piedra y encontrás un contador. Y trabajan, cada uno puede buscar en dónde trabajar. Digo, está bueno, es una profesión que tiene empleo, que tiene mucho empleo. Y tiene empleo variado, además, que yo puedo elegir. Digo, bueno, ¿qué va a pasar con esos contadores, con toda esta analítica? Yo estoy convencida de que, a ver, lo personal, ni mi generación ni hablar, y yo diría que la de ustedes tampoco, vamos a ver que se sustituya por las máquinas. O sea, todo lo que es impositivo está basado en normativa, está basado en política tributaria. La política tributaria nunca es blanco-negro, o sea, siempre es hay muchas cosas discutibles, hay que entender la empresa, hay que entender las distintas visiones. ¿Y cómo sustituimos la discusión ahí? ¿No? ¿Cuánto va a faltar para que las legislaciones tributarias puedan ser tan armónicas y tan claras y no hay ninguna duda, o sea que si pongo esto por este lado sale esto otro, por más inteligencia artificial que tenga, ¿no? ¿Cuánto va a faltar para eso? Entonces, y además el asesor tributario es una persona de confianza, es como el abogado, es una persona de confianza. O sea, el vínculo personal es muy importante. ¿Se va a sustituir eso? O sea, ¿se imaginan? Yo no me lo imagino, un gerente general preguntándole a la máquina, a ver, si voy a hacer tal operación, ¿no? ¿Qué me recomendás cómo la haga fiscalmente? Y capaz que sí, que la máquina le puede decir eso, pero no le va a dar todas las opciones probablemente, ¿no? O la máquina, porque, a ver, las máquinas contestan en función de lo que uno les pregunta, eso es así. Entonces, si yo no le doy todos los elementos a la máquina tendrá la inteligencia suficiente para repreguntar. Y yo creo que en algún momento puede llegar eso. Hoy, no sé si vieron el programa de Google ese que salió que es como un secretario, ¿lo escucharon? ¿Lo vieron?
¿no? Bueno, búsquenlo porque te vuela la cabeza. Yo lo escuché de mañana. El ejemplo que anda por ahí circulando es un señor que llama para hacer una reserva en un restaurante y es, bueno, obviamente es una voz de persona normal, pero discute con quien lo atiende, ¿no? Y la mujer le dice, no, pero mira, el miércoles a las 7 no tengo lugar. Dice, bueno, y tendrás un poco antes, bueno, un poco antes puede ser, pero bueno, ¿pero cuánto demoraríamos para sentarnos? Está muy busy ese día. O sea, tiene un diálogo inteligente, o sea, tiene un diálogo inteligente o sea, es como, wow, ¿no? Ya está acá, ya llegó. Pero bueno, ahí como que, ¿de dónde sale eso? Que analizaron 3 millones de conductas y de posibles respuestas y de posibles preguntas y bueno, y con eso es que se armó este sistema que permite que la máquina dialogue y discuta y resuelva como si fuera una persona, porque la inteligencia artificial no es más que eso, es tomar una cantidad de datos, entonces generar artificialmente la misma respuesta que podría dar una persona. Entonces, ¿va a llegar eso para los impuestos? Yo qué sé, a mí me parece que en la liquidación de impuestos, que es toda el área de lo que llamamos compliance, que voy a liquidar los impuestos, y bueno, también va a haber cosas que sí, por ejemplo, si hay una empresa que es muy sencilla, que tiene IVA ventas, IVA compras, y bueno, sí, junto todas las facturas de ventas, junto todas las facturas de compras, hago la resta y acá tiene lo que tiene que pagar, señor. Eso sí, sin duda. Pero de vuelta, ¿qué me agrega eso hoy? Hacer eso, no me agrega nada tampoco. Entonces, ahora, cuando ya entramos en liquidaciones de impuestos más complejos, cuando ya entramos en liquidaciones de impuestos anuales, donde pesa bastante las distintas operativas, donde tengo que entender la operativa, donde cada vez más tengo que entender el negocio, donde tengo que entender las cuentas que maneja la empresa en su contabilidad. Eso me parece, no, estoy segura que ni nosotros ni ustedes probablemente lo veamos si es que algún día ocurre. A ver, además cada vez más el mundo, y acá es otra apreciación que quería decirles, ¿no? Nosotros, en la época nuestra, nosotros nos formábamos para ejercer en Uruguay, era como bastante poca la gente que se iba al exterior. Algunos se iban, hacían un posgrado, un máster y volvían, pero no era muy común que la gente se fuera a ejercer al exterior. Hoy en día es bastante más común que la gente vaya, venga, ¿no? Somos más ciudadanos del mundo. Es como hoy en una charla que fui de mañana, decía, estás acá y mañana puedes amanecer en Madrid, ¿no? Si hubiera un avión que sale ahora, amaneces en Madrid mañana. Entonces el mundo es mucho más chico y somos ciudadanos del mundo. Y eso hace que también por las redes sociales, por las comunicaciones, es que hoy estamos como mucho más comunicados con todos y tenemos que entender cómo funciona el mundo, no solo nuestra pequeña comarca, sino que tenemos que entender cómo funciona el mundo. Y en la carrera de contador uno se prepara para el mundo, Está lleno de contadores uruguayos en el exterior que están trabajando muy bien porque son sumamente apreciados. Y en la parte impositiva, que uno puede plantearse, bueno, pero el impositivo es como muy local, ¿no? Como que las normas locales y yo digo, a ver, los sistemas impositivos en todos los países desarrollados o semidesarrollados son parecidos, o sea, las bases son parecidas. Y uno lo que aprende cuando aprende impuestos, aprende las bases, aprende o sea, como el esqueleto de los impuestos y después, bueno, sí, obviamente va aprendiendo la letra chica. Pero cuando uno ya entendió cómo funcionan los sistemas impositivos, puede entender rápidamente el de cualquier país. ¿tá? Y bueno, de hecho, en Price hemos tenido gente de impuestos. Hoy tenemos una persona en Nueva York, tenemos una persona en San Pablo, hemos tenido en España, o sea, y han trabajado perfectamente bien 2 años, después vuelven y enganchan de vuelta con los impuestos locales. Pues decís, bueno, pero solo trabajan con impuestos uruguayos cuando están en Uruguay y con impuestos americanos cuando están en Estados Unidos. Y no, trabajan con las dos cosas. ¿Por qué? Y porque el mundo hoy está globalizado. Entonces hoy, las empresas hoy no trabajan solo en Uruguay. Trabajan Uruguay con Estados Unidos, Uruguay con Europa, Uruguay con el Mercosur.
Uruguay con la región. Entonces, el conocer sistemas impositivos de distintos lados ayuda muchísimo en lo que puede ser el asesoramiento tributario que las personas puedan dar a la empresa. Ribeiro les comentaba un poco también qué pasa. Cada vez hay más preocupación a nivel global en cuanto a la tributación de las empresas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque las empresas globales son empresas que están en todos lados, o sea, tienen filiales acá, filiales en Europa, filiales en Estados Unidos, en China, en donde sea. Y obviamente la empresa va a elegir, ¿no?, tributar donde le convenga más, donde sea más eficiente, va a elegir optimizar sus impuestos. Entonces hay una gran preocupación a nivel de la OCDE, que es la organización que une a todas las empresas de desarrollo económico de alguna manera. En la OCDE hay gran preocupación por generar normativa que de alguna manera lleve a que las empresas tributen donde tienen que tributar, o sea, a cuidar la potestad tributaria de cada país. O sea, que si hay empresas que están operando en varios países, de alguna manera tributen en el país donde les corresponda tributar y no tributen en el país donde esté la menor tasa, salvo que estén trabajando realmente en ese país, ¿no? Entonces, estos lineamientos de OCDE, que muchos países son miembros de OCDE y se han ido alineando por ser miembros, o sea, obligatoriamente se tienen que alinear, pero hay países como Uruguay, que no es miembro de OCDE, pero también nos hemos ido alineando. ¿Y por qué nos hemos ido alineando? Y porque si no nos quedamos fuera del mundo, porque si no nos castigan. Y entonces nos quita la posibilidad de hacer negocios. Entonces, muchos de los cambios impositivos que hemos tenido en Uruguay en los últimos 5 o 6 años han sido para, de alguna manera, ajustarnos a los lineamientos de la OCDE, ¿tá? Entonces, por ejemplo, los países firman entre ellos tratados de doble tributación. ¿Qué es el tratado de doble tributación? Es, de alguna manera, un tratado que permite que una empresa que esté operando en los dos países y que tenga operaciones entre ellos, tributen uno solo, no tenga doble tributación, ¿tá? Uruguay tenía, desde que yo entré a trabajar, 2 tratados de doble tributación. Uno con Alemania, que creo que lo había aplicado 2 veces en toda mi historia de tributarista, y uno con Hungría, que nadie sabe quién lo firmó, ni por qué lo firmó, ni cuándo se vino a firmar. Ese era nuestra red de tratados. Los países tienen 30, 40 tratados en sus redes. Entonces nosotros, para poder de alguna manera también alinearnos a OCDE, en los últimos 4 años hemos firmado más de 20 tratados. Muchos con países que son interesantes, como es España, como es la India, ¿sí? Muchos países de Latinoamérica. Tenemos otros tratados que no son tratados de doble imposición, que son tratados de intercambio de información. Por ejemplo, con Francia tenemos intercambio de información. ¿Qué quiere decir eso? Es que el gobierno francés o el fisco francés puede pedir a Uruguay información, ¿sí?, de un residente francés que está operando acá, porque puede sospechar de que esa persona está escondiendo cosas en Uruguay, por ejemplo. Entonces puede pedir información, nosotros podemos pedir información. Obviamente hay que justificar por qué se pide la información, no puede ser que se pida así caprichosamente nomás o sin justificar. Y bueno, el otro fisco, si está bien correctamente justificado, tiene la obligación de darle la información. Entonces, hemos firmado una cantidad de tratados de información, de intercambio de información, y una cantidad de tratados de doble tributación, ¿no? Eso hace que hoy la complejidad, porque, a ver, nosotros, Uruguay, chiquito, ¿no?, tenemos, ya les digo, como 20 tratados. Imagínense la cantidad de tratados que tiene, bueno, Argentina, Chile, ni que hablar, que tienen con una apertura imponente, y los países europeos, muchísimos tratados, muchísimos tratados. Entonces, imagínense por un momento toda esa red de tratados, imagínense como si fueran rayitas, ¿no?, que se cruzan entre los países. Bueno, eso... Cada caso que uno va a analizar de operaciones entre empresas que están en los dos lados tiene la complejidad del tratado. Y que muchas veces no solo hay que ver ese tratado entre Uruguay y España, sino que hay que ver también el tratado entre España y Holanda, porque hay otra arriba que está en Holanda. ¿Me siguen el razonamiento? Y eso, digo, es muy difícil de hoy sustituirlo con la automatización, porque a toda esa red de tratados hay que ponerle el caso concreto, y cada caso es diferente. Entonces, claro, capaz que puedo automatizar algunos casos así como medio de laboratorio, pago de regalías. Pero después también la entro a complicar, ¿no? Porque pago de regalías por
bienes que se usan solo en Uruguay o también en Argentina y Brasil, ¿no? O sea, como se entra a complicar. Entonces, yo estoy, así ya les digo, convencida de que todo lo que es analítico, creativo y de discusión y de entender el negocio y de entender cómo pesan los impuestos en el negocio, eso vamos a seguir trabajando en eso. Y es lo que está más divertido. Es lo que está más divertido, porque sumar IVA venta menos IVA compra, de eso no es nada divertido. ¿Tá? Entonces, eso es lo que está más divertido. Entonces, soy una convencida de que en eso vamos a seguir trabajando. También hay a nivel de la OCDE las famosas BEPS. ¿Alguno escuchó hablar de las BEPS? ¿No? Son felices todavía, porque ya van a empezar a escuchar hablar de las BEPS. Bueno, las BEPS son medidas para evitar la erosión fiscal, en el mismo sentido que esto que veníamos conversando. ¿Tá? Entonces, las BEPS se aplican básicamente a las multinacionales. Y lo que buscan las BEPS, que son algunas medidas de la OCDE, lo que buscan las BEPS es que justamente las empresas no erosionen su base fiscal, o sea, que paguen todos los impuestos que tienen que pagar en las jurisdicciones que corresponde que paguen. Entonces, también, de vuelta, las BEPS, una de las cosas en las cuales más ponen foco es la sustancia. ¿Tá? Entonces dicen, bueno, a ver, yo no puedo tener una sociedad, ¿no?, en Uruguay, en zona franca, por ejemplo, ¿tá?, una sociedad en zona franca en Uruguay, en un régimen tributario beneficioso que paga 0 pesos de impuestos, ¿tá?, y que no tenga personal. ¿Tá? Las BEPS me dicen, esto no es admisible, no es admisible que vos estés generando un ingreso en una sociedad que no tiene personal y ese ingreso no esté tributando en Uruguay ni en ningún lado. O que ni siquiera, o sea, en algunos casos puede estar tributando en el otro país, porque en algunos países se tributa sobre la renta que las filiales obtienen en donde operan. Y no tengo personal. Entonces las BEPS dicen, no, esto no se puede. Yo, para tener una sociedad y tributar según las reglas de ese país, que en este caso el ejemplo que pusimos zona franca, tiene que tener sustancia. Yo tengo que tener la gente que esté instalada en Uruguay, puede haber algunos que estén en el exterior también trabajando con la sociedad, pero tiene que haber una sustancia en Uruguay y tiene que haber gente que todos los días vaya a zona franca y desde ahí dirija el negocio y genere ese ingreso que no está pagando impuestos en Uruguay. ¿Se entiende? Bueno, todo eso hay que pensarlo, hay que discutirlo, hay que analizarlo. Hay que analizar, bueno, está bien, tengo zona franca o puedo tener la misma oficina en San Pablo, porque la verdad que la gente que dirige esto está en San Pablo. Bueno, pero si venís a zona franca, traes a la gente de San Pablo para acá y el negocio se maneja desde acá, tenés este régimen beneficioso. Sí, pero no sé si todos quieren venir de San Pablo. ¿Puedo traer a uno y dejar todo el resto allá? O sea, ¿me entienden todo el análisis? O sea, estoy poniendo ejemplos muy básicos y sencillos, pero digo, hay todo un análisis que está en el que hace las normas, en el Ministerio de Economía que las tiene que reglamentar y que entender y aplicar, en la DGI y en quienes estamos del otro lado, o sea, quienes estamos en las empresas o quienes estamos asesorando a las empresas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, ¿para qué nos va a servir? Porque nos va a dar una cantidad de información y nos va a resolver una cantidad de casos que yo pueda parametrizar o que haya información suficiente para establecer una conducta que se repita tantas veces, que es la más probable que ocurra. La robótica, sin lugar a duda, para automatizar todos esos procesos que son iguales permanentemente y que no, ya les digo, en mi humilde opinión, no agregan al profesional. Después tengo todo lo que son las cadenas de valor, que también de alguna manera me van a ayudar a juntar las cosas, porque además hay otra cosa que es importante, ¿no? No todo se va a poder automatizar, y si se puede todo, creo que va a ser bastante más adelante. Y entonces también tenemos que entender cómo lo que se automatiza encaja con lo que no se automatiza. ¿Me siguen ese razonamiento? Y si no, y de vuelta ahí, es conocimiento, es creatividad, es conocimiento de cómo funcionan todas estas herramientas informáticas y es conocimiento de la legislación tributaria. Y ese conocimiento de la legislación tributaria que uno tiene que tener y estudiar y seguir estudiando, no me lo va a sustituir la máquina. Digo, no me lo va a sustituir la máquina. Entonces, salvo, ya les digo, casos sencillos, pero, a ver, tengo miedo de decir un disparate con esto que les voy a decir, pero cuando yo empecé a trabajar, había un librito que se llamaba Consultas más comunes, librito de tapa marrón, me acuerdo,
que lo teníamos todos, ¿no? Y no sé, le había hecho algún tributarista aburrido y había puesto ahí como que había resuelto los casos, ¿no? Los casos como los de libreto. Y bueno, cuando recién empezabas ahí, que eras estudiante y todo, cada tanto preguntaban, ¿a qué ibas al librito, no? Y ahí estaba, bueno, no sé, la fruta que iba paga, ¿no? Como que tenías una cantidad de soluciones. Y bueno, hoy es lo mismo que el librito, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más amplia la información que manejamos, sin lugar a dudas. Entonces, de vuelta, yo insisto que son herramientas. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la diferencia que yo veo con mi generación cuando estudió? Bueno, que obviamente ustedes tienen que preocuparse por ser adaptables a la tecnología, porque ustedes van a tener que interactuar con la tecnología de otra manera. Y bueno, y si, por ejemplo, si ustedes pudiesen programar alguna robotización pequeña, es un valor agregado. Y si no pueden programarla, lo mínimo que tienen que saber es entender cómo funciona, porque ahí se las va a programar alguien de IT, pero ustedes tienen que saber qué le piden. Tienen que entender qué le piden. Tienen que tener la capacidad de revisar que eso que le pidieron fue lo que quedó plasmado. Tienen que tener la capacidad de poder discutir e interactuar con la persona para de alguna manera decir, bueno, no, esto por acá no viene, nos equivocamos por acá, vamos a corregir, o me parece que esto está mejor. O si la persona viene con otras ideas, también uno tiene la capacidad de entender de qué me están hablando, ¿no? Entonces, en eso, ustedes ahí tienen una obligación de estar ayornados en todas estas tecnologías porque es el mundo en el cual van a ejercer, ¿no? Pero yo creo fervientemente que asesores impositivos va a haber por un buen rato. Y ya les digo, estos trabajos que yo estuve mirando, por ejemplo, en esta serie que sacó Price en Estados Unidos, ¿no? Yo miraba, hay un cuadrito así que hicieron, ¿no? que se llama Tecnología de impuestos, y dice las principales tendencias que afectan la forma de prestar los servicios. ¿Y saben cuál es la pregunta que se hace? Dice, ¿la función de tax o de impuestos está lista para crecer? ¿Tá? No se preguntan, ¿va a crecer? O no se preguntan, ¿va a disminuir porque viene la tecnología? Se preguntan, nosotros como asesores, nosotros como contadores de una empresa grande que asesoramos a los clientes en sus negocios, ¿estamos listos para crecer en impuestos porque nos adecuamos a las nuevas tecnologías? ¿Entienden la diferencia? ¿Ah? Eso es lo que se están preguntando hoy las grandes firmas de impuestos. Entonces, digo, ni ahí hay una clue de que vayan a achicarse o a desaparecer. No están pensando, bueno, a ver cuánta gente echamos porque ahora las máquinas van a hacer todo. No, están pensando cómo nos reinventamos y qué hacemos para estar listos para esto. Y ahí analizan, dicen, bueno, ¿qué le importa hoy al cliente? Y bueno, hoy tienen los temas financieros. Los temas financieros hoy el cliente los tiene muy automatizados. ¿Cómo adapto toda mi tecnología de impuestos para poder tomar del cliente esos datos? ¿Sí? ¿Cómo el cliente se transforma desde el punto de vista impositivo? ¿Por qué se transforma el cliente desde el punto de vista impositivo? Uno, por la tecnología, obviamente, que es lo que estamos hablando, pero también se transforma por todas estas normas que están saliendo. Porque hoy las empresas se están como repensando sus negocios. Es decir, bueno, yo he visto que lo tenía armado así, tenía una maquila en México porque estaba beneficioso el sistema de México, y tenía una fábrica en China porque esto me favorecía los costos para las importaciones. Ahora salió toda esta normativa de la reforma de Estados Unidos, que también cambia un poco el análisis que tienen que hacer las empresas americanas. Ese análisis no se lo va a hacer una máquina. Ese análisis no se lo va a hacer una máquina. Ese análisis se lo van a hacer las personas, que van a estudiar la normativa y los cambios y van a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Te conviene más la empresa que tenías en México cerrarla y traerla para Estados Unidos, o dejarla ahí y hacer otra en Estados Unidos, o lo que fuera? Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Lo que sea la conclusión, pero ese análisis lo van a hacer las personas que van a tener que usar la tecnología para conocer la normativa de Estados Unidos, para conocer la normativa de México, para conocer cómo interactúan las dos y para entender el negocio de cada compañía. Y la tecnología también, yo la veo también por todo el tema, como les decía, de las redes sociales y la forma en que nos vinculamos. Hoy nos vinculamos en forma muy diferente, muy diferente. Antes,
vos te vinculabas con las personas que ibas a facultad, con tu familia, tus amigos de la escuela, del colegio, ¿no? Tu barrio, y después, bueno, cuando vas a trabajar con los que trabajabas. Y ese era tu entorno, se terminó la historia, ¿no? Hoy nuestro entorno es el mundo entero, el mundo entero. Y la gente se acostumbró a eso, porque, digo, a mí me ha pasado coordinando algunos programas de pasantías estudiantiles, por ejemplo, ¿no? Digo, a ver, preciso a alguien de comunicación. Entonces investigo un poco, a ver quién comunicación acá en Uruguay, fulano, acá. Le mando un LinkedIn, todo el mundo contesta, todo el mundo contesta. O sea, el mundo es diferente. Hoy nos vinculamos en forma diferente. ¿Tá? La gente no dice, no lo conozco, no le voy a contestar en una red social profesional como es LinkedIn. No, sí, te contesto. Yo te contesto. Entonces, hoy tenemos acceso a todo el mundo y eso nos da la capacidad de dar mayor información. Y esa información nos permite ser más ricos en información y posicionarnos frente a un cliente de una forma diferente. Porque antes, cuando yo empecé a trabajar, vos ibas a liquidar impuestos de un banco y era lo mismo que una zapatería, o sea, eran los impuestos, ¿no? Hoy, cuando te vas a sentar con un ejecutivo de un banco, que vas a discutir sus temas impositivos, vos tenés que hablarle del negocio del banco. Tenés que entender el negocio del banco. Tenés que hablarle en su mismo idioma. Y eso no se va a sustituir, porque eso es que yo voy a tomar de la tecnología toda esa información, pero voy a ir y me voy a sentar y voy a poder intercambiar con la persona. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que tanto en lo público como en lo privado, el contador en el área impositiva, yo todo esto tecnológico lo veo como una oportunidad. O sí, tenemos que rechipearnos, ¿no? Y ir adaptándonos. Y desde el punto de vista de lo que es el ejercicio privado de la profesión de asesor tributario, como que tenemos dos vetas, lo que es la liquidación de impuestos, donde va a haber gran parte que sí, se automatice con la tecnología, sin lugar a dudas, y después, pero otra parte yo creo que no, y después tenemos todo lo que es asesoría, ¿no? No sé, se me vienen 1000 ejemplos a la cabeza, pero no sé, esta semana yo fui con un cliente al Ministerio a discutir, al Ministerio de Economía, a discutir una norma que le pega de una manera que el Ministerio no lo había visto de esa manera, y ¿cómo vamos a sustituir eso? O sea, no lo vamos a sustituir, ¿no? Voy a mandar un robot, se lo voy a dejar en la puerta del Ministerio para que le explique, o sea, ¿no? No lo vamos a sustituir, o sea, ahí la tecnología me sirve para poder analizar qué pasa en otros países, ¿no? A ver qué solución le dan, me sirve para poder medir el impacto que tiene esa medida en el cliente lo más rápido posible, para jugar con distintos escenarios y proponer distintas soluciones. Obviamente todo eso la tecnología me súper ayuda, pero ir a sentarme con gente en el ministerio para explicarle cuál es el impacto que tiene en cierto giro o en cierta empresa esa medida que están tomando y conversar cuáles serían las medidas que va a tomar para lograr el objetivo común, eso. Entonces, todo lo que es tema de asesoría, digo, les pongo ese ejemplo, pero se me ocurren 3 millones de ejemplos, que todo lo que es tema de asesoría me parece que no va a ser sustituido, lo que tenemos que enriquecerlo porque además si no nos ayornamos, si no lo enriquecemos, si no empezamos a nutrirnos de la tecnología y esto es la ley del más fuerte, ¿no? O sea, ahí nos quedamos. Pero sin lugar a dudas, yo creo que por ahí no va a haber una disminución del trabajo, va a haber un cambio. A ver, yo creo, sin lugar a dudas, que tenemos que reformular los modelos. Eso no hay duda que hay que reformularlos. Por otro lado, creo que el compliance, como les decía, creo que gran parte del compliance es lo que es más automatizable, que se va a automatizar. Pero bueno, también eso no quiere decir que no haya trabajo humano, ¿no? Porque de alguna manera hay que ver que lo que esté saliendo esté bien, hay que analizar que la lógica que tiene, o sea, claro, capaz que donde trabajaban 5 va a trabajar 1 en esa área, va a pasar eso. Va a seguir habiendo compliance en todos los temas más complejos, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden como decíamos, automatizar, hay otras que hay que pensarlas antes o analizarlas antes de decidir qué pone uno en la liquidación de impuestos.
en cuanto a esa forma de que la gente se formara, que sobre todo tenemos las consultoras grandes, ¿no? Que la gente ingresa en segundo, tercero de facultad, empieza haciendo tareas muy rutinarias que la van introduciendo en el mundo de los impuestos y que después de alguna manera, bueno, de a poquito ya vas haciendo más ajustes, vas haciendo más cosas y vas aprendiendo y ya empezás a contestar alguna consultita y empezás a conocer más al cliente. Creo que ahora vamos a tener que dedicar más tiempo al inicio a lo que es la capacitación en cuanto al conocimiento del cliente, que yo creo que eso es algo que cada vez más, ¿no? es necesario. O sea, como yo les decía hoy, ya hoy uno no puede ir a un banco con la misma formación e información que va a una industria de papel. Digo, entonces, hay que la gente se tiene que formar en eso, entonces me parece que desde más chicos hay que empezar a trabajar eso, que hoy es algo que de repente lo trabajas desde más grande. Porque al principio están haciendo esas tareas porque hay que hacerlas además. Entonces, yo creo que esto tiene como una doble con muchas cosas, tiene como dos aspectos para mirar, porque una es, bueno, alguien tiene que hacer eso hoy, y forma parte del proceso de crecimiento, y por otro lado lo vemos justamente como un proceso que de a poquito uno va incorporando los mayores grados de dificultad a medida que avanza en la carrera además. Pero si algunas de esas tareas o gran parte de esas tareas rutinarias ya no hay que hacerlas, de alguna manera hay que buscar la forma de que la gente se forme de otra manera. Y yo creo que está más hacia el análisis más de la especialización, participarán más en consultoría de entrada, yo insisto mucho en el conocimiento del negocio y en el conocimiento de las herramientas disponibles para poder ayudar al cliente. Y en entender no solo el negocio del cliente, el negocio como, ya les digo, negocio banco, negocio de fabrico papel, forestación o lo que fuera, sino entender la tecnología aplicada en el cliente. Porque tengo que entender qué tecnología tiene el cliente para ver qué le puedo, que hasta ahora eso no existía. O sea, hasta ahora yo le decía, mandame el balance, mandame, no sé, escaneame las facturas, mandame tal ajuste, mandame el movimiento de tal cuenta, mandame tal mayor, ¿no? Ahora ya no va a ser tan así, porque ahora va a depender de si el cliente tiene, cuál sistema contable tiene, si tiene SAP, si tiene, ¿no? Va a depender de cómo tiene organizada su información, va a depender de la contraparte que yo tenga, va a depender de si tiene alguien de impuestos en la empresa, porque algunas empresas grandes tienen, entonces yo ahí dialogo en otros términos. Ahora no hay nadie de impuestos en la empresa, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo adicional de no solo entender la información que tienen y cómo la tienen, sino de cómo pedírsela para que esa persona que no está especializada en impuestos me entienda. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y tenemos que trabajarlo y aprenderlo desde que empezamos. Y creo que esto no es solo en el área impositiva, me parece que esto es para quienes se dediquen al asesoramiento, es para todas las áreas. Después, bueno, me puedo dedicar a otras cosas o puedo dedicarme a trabajar en una empresa o en un banco o lo que fuera, pero quienes se dediquen al asesoramiento, me parece que es muy importante el poder desarrollar todas estas cosas. Y para eso las empresas tienen que entender cuáles son los objetivos del cliente y cuáles son los objetivos de cualquier empresa hoy. Y bueno, ser más eficientes en los costos, ¿no? Tener menos errores, ¿no? Pagar menos honorarios, porque si algunas cosas las podés hacer de una manera más automática, voy a ser más eficiente porque te voy a pagar menos y eso va a reducir en mis costos. Y todo eso lo tenemos que entender, no podemos darle la espalda a eso. No podemos decir, no, yo le quiero seguir cobrando lo mismo, ¿no? Entonces, sí, bueno, está bien, esto que es diferente, que de alguna manera se automatiza, acá podemos tener una recontratación, porque el servicio va a ser diferente de lo que era, pero esto va acompañado de otra cantidad de cosas y para eso hay que entender mucho al cliente. Y me parece que las nuevas generaciones hay que prepararlas desde el vamos para entender la tecnología y entender los distintos negocios de los clientes. Ahí creo que tenemos que hacer un cambio del modelo, de alguna manera.